Muy buenas noches, Lucho, gracias por el pase y bienvenidos todos a nuestro diálogo abierto. Estamos ya a pocas horas de celebrar justamente el Día de la Patria. Va a haber una jornada muy especial mañana desde las 6 de la mañana por TV Perú, así que los invito a que nos sigan desde temprano, pero hoy también creo que nos sigan porque tenemos un programa interesante. Mañana hay mucha expectativa sobre el mensaje que dará la presidenta Boluarte en relación a sus meses de gobierno en este periodo tan convulso. Y hoy hemos considerado importante hablar con personas que se han dedicado en los últimos tiempos a plantear reformas acerca de la institucionalidad. Van a estar con nosotros la constitucionalista Milagros Campos y también un representante de Vidensa para hablar, que es la institución que ha además publicado un libro importante sobre estos temas, así que no se vayan, que va a ser importante en el primer bloque. Y después hablaremos con el ex ministro de Producción, Alfonso Velázquez, para conocer también sus opiniones sobre lo que debería ser el mensaje en cuanto a temas productivos. Cerraremos con un showman importante en el Perú, el señor Carlos Galdós, que además últimamente se está dedicando a hablar de temas con cierto calado y más trascendencia, pero siempre con humor. Vamos a hablar de la adolescencia, los hijos adolescentes. Así que no se vayan, que va a estar muy bueno, como decía. Y sin más, estos son los tweets o las noticias que les propongo para cerrar el día de hoy. Hoy, evidentemente, como ya lo habíamos anunciado también ayer, se instaló el periodo congresal, o sea, el periodo justamente el parlamentario que va del 2023 al 2024, asumiendo la presidencia el señor Alejandro Soto. Ha habido tanta expectativa, él justamente ha indicado que, bueno, va a ser lo mejor posible justamente para que este periodo sea importante y finalmente se lleven a esos consensos que tanto justamente acompañaron a su propuesta, ¿no? La siguiente noticia está vinculada con la economía. Por segunda jornada consecutiva, el dólar está en un proceso de baja. El dólar interbancario, más o menos está en 3.5, en la calle es 3.4. ¿Esto qué implica para la economía peruana? Por ejemplo, para las exportaciones. Vamos a preguntarle eso a nuestro segundo invitado, al ex ministro de Producción Velázquez, porque allí hay un golpe importante para ese sector. La tercera noticia está también relacionada con el Día de la Patria, vamos a verlo. Más de unos 10.000 efectivos policiales se van a desplazar para dar tranquilidad y seguridad ante los anuncios de que eventualmente habrá movilizaciones en estos días festivos. Esto es en la Avenida Brasil, donde se desarrollará la parada militar y el gran desfile patrio, que obviamente siempre es un elemento de alegría y obviamente convoca a muchas personas, a muchos ciudadanos, que obviamente es una forma de demostrar el cariño que le tenemos al Perú. Y la última noticia es también una situación que se está convalidando cada vez más a nivel internacional. Las Naciones Unidas ya no habla de calentamiento global, habla de ebullición global, porque las temperaturas que estamos experimentando, no solamente en el Perú, sino en el mundo, ya nos están hablando de una nueva era a la que tenemos que empezar a acostumbrarnos. Sobre eso hablaremos seguramente pronto en un diálogo abierto. Así que sin más, les doy la bienvenida a nuestro diálogo abierto. Tal como les estaba diciendo, vamos a hablar de reformas, pero sobre todo de la institucionalidad. Y hay una institución importante, Vidensa, está representada hoy día por su coordinador general, Nicolás Besic. Muy buenas noches, Nicolás, por estar con nosotros. Y una de las autoras de un libro muy interesante, vamos a ver si lo tenemos por allí. Es un libro que habla acerca de rutas para el desarrollo de la institucionalidad. Lo voy a mostrar aquí, pero también lo pueden ver ustedes en pantalla, que ha reunido una serie de expertos en gestión pública, en economía, en temas vinculados a infraestructura, reformas políticas, y lo que trata de plantearnos es justamente cuáles son esos problemas que de alguna manera intuimos que tenemos que resolver, pero no sabemos muy bien cómo. Así que vamos a darle la bienvenida también a Milagros Campos, que es la constitucionalista, que nos va a ayudar un poco en las reformas políticas en relación a lo que, por ejemplo, podría ser mañana un mensaje a la nación. Buenas noches a ambos y bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Milagros, he leído el libro de ustedes, me parece un esfuerzo muy importante, pero como decía, hay una cierta intuición de cuáles son los problemas que tenemos los peruanos, ¿no? O sea, el qué está por allí, sabemos que más o menos tenemos que hacer algunas reformas, pero el gran problema es el cómo, ¿no? Y en la parte específica del libro que tú has desarrollado, haces una suerte de clasificación de medidas en cuanto a la urgencia y a la importancia, ¿no? A veces
dicen que lo urgente mata lo importante. Hablemos de justamente las dos primeras, que son las urgentes, ¿no? Tú hablas ahí de dos temas bien relevantes en cuanto al Parlamento y al Poder Ejecutivo. En realidad, en este caso, estamos hablando de reformas que son importantes y urgentes. Ajá. En ese cuadrante son aquellas que van a tener un importantísimo impacto en la reforma. Y creo que mi capítulo que habla de reforma política parte igual que los demás de un diagnóstico, pero creo que el mérito, y aquí Nico nos ha impulsado también a la propuesta, no quedarse solamente en el diagnóstico, porque tenemos un país que de repente en términos de problemas está sobrediagnosticado, ¿no? Y en términos de lo que me corresponde mirar a mí, que es el tema de la reforma política, entender que nuestro país no requiere solamente reformas normativas, pero hay un problema de un diseño institucional disfuncional. Entonces, elegimos dos temas que pueden tener un impacto muy importante y que lo hemos visto en estos últimos años, ¿no? Primero, remontar la contrarreforma y restablecer la reelección parlamentaria inmediata y generar un sistema de incentivos para que la política resulte atractiva y resulte como una forma de captar a políticos con vocación. No solamente el problema es de partidos, sino también es un problema de políticos. Y en segundo lugar, algo que hemos visto, pues no nos hemos quedado con un diseño de responsabilidad, o mejor dicho, de irresponsabilidad del gobernante, que viene desde el siglo XIX y que es un matiz muy grande respecto de los países a nivel comparado, ¿no? La democracia es incompatible con la irresponsabilidad total de los gobernantes. Entonces es necesario establecer qué tipo de faltas y delitos deben de ser denunciados y perseguidos durante el mandato, causando la destitución. Creo que esos dos puntos traerían claramente, pues, un impacto en la reforma. Por eso es que se llaman urgentes, aunque también son importantes. Exacto. Nicolás, el libro además, la parte vinculada a las reformas políticas es relevante, pero también hace un recorrido por otros sectores relevantes. Se habla también del tema de la infraestructura, de educación, obviamente, el tema económico, y parten del supuesto que durante la pandemia pudimos observar realmente de manera descarnada el tipo de Estado que tenemos, ¿no? Y es un Estado precario que incluso teniendo los fondos, teniendo el dinero, no podía ejecutar la compra de vacunas, no podía ejecutar la compra de fertilizantes, o sea, que es lo más frustrante que puede haber. Tienes el dinero, pero no puedes llegar a alcanzar tu objetivo. Y el libro hace una serie de recomendaciones. Ahora, como bien has dicho, Milagros, ya sabemos más bien cuáles son los diagnósticos. El gran drama es cómo hacemos que esto pueda ser consumido por quien tiene la capacidad de ejercer poder y llevarlo a buen cauce. Sí, efectivamente. Como mencionas, este en realidad es el tercer libro de propuestas del Bicentenario. El primero salió en el 2021 en medio de la pandemia, enfocado en dar propuestas muy concretas del cómo, de qué decreto legislativo modificar, qué ley cambiar, en torno a reactivación económica y en torno sobre todo al tema de salud, que en ese momento era crucial, ¿no? Sin embargo, a casi 3 años de la publicación de ese primer libro, con Yanis, con Luis Miguel, que son directores y coautores también, decíamos, han pasado casi 2 años, 3 años, y el primer nivel de atención del que tanto se habló en la pandemia sigue igual. El presupuesto que mencionabas, el presupuesto de la República se ha multiplicado por casi 5 veces en los últimos 20 años, y uno no diría que la educación, la salud, la seguridad ha mejorado ni por 2, ¿no? Entonces, vimos la urgencia, esto ya se sabía, pero la urgencia y la necesidad de tocar 3 temas muy importantes, ¿no? La reforma política, y para eso acudimos a Mili como experta, la lucha contra la corrupción, que también es clave, y ahí José Ugas tiene un capítulo muy interesante, y la meritocracia en la gestión pública, ¿no? Que fue un tema muy visto en los primeros años del gobierno el año y medio de gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y que venía de antes también. No tenemos un sistema meritocrático, y para eso invitamos a Yaneiri Boyer,
exdirectora de Servir, ¿no? Que creo que son 3 temas transversales y que sin los cuales en realidad pensar en mejorar la educación, la salud, la seguridad es muy difícil, ¿no? Claro. Y Videncia es una suerte de centro de pensamiento, ¿no? Es un think tank que propone eso, ideas, pero ¿no creen ustedes que eso es importante, ¿no? Pero hay que hacer además incidencia, porque como yo digo, ya sabemos cuáles son los problemas. En el libro hablan acerca de lo dramático que puede ser saber que en el Perú más del 50% de la población, por ejemplo, no llega a tener agua de manera continua, más del 50%, o que la desnutrición es endémica en nuestros niños, o sea, no es África, es el Perú. Y entonces, si esta situación ya la conocemos y estamos, como dices tú, Milagros, sobrediagnosticados, no toca ya hacer incidencia y no solamente quedarse en el ámbito del diagnóstico, deberíamos hacer esto y acá, y sino que se haga. No, totalmente. Y justamente, qué bueno lo mencionas porque Propuestas del Bicentenario es una iniciativa de Evidenza que busca justamente incidir en el debate, ¿no? Nosotros no queremos, el libro es una de las iniciativas que tenemos, pero estamos continuamente en medios como este, Ahora. pero también en redes sociales, estamos en Facebook, estamos haciendo espacios en Twitter, estamos en las regiones, hemos visitado más de 18 de las regiones del país, con eventos, con relaciones con los gobiernos regionales en temas de asesoría. Entonces, sí, efectivamente no es simplemente presentar las propuestas en el libro y esperar al próximo año a ver si sacamos un cuarto, pero no, la idea es estar en el día a día tratando de que estas ideas, estas propuestas se debatan, lleguen a los actores, lleguen a los hacedores de política y efectivamente, por ejemplo, con Paola Bustamante, que si bien no es coautora del libro, es directora de Evidenza y parte de la iniciativa. Ella asesoró al gobierno regional de Ayacucho para lanzar la iniciativa de lucha contra la anemia y desnutrición allá, que se presentó también hace pocos días acá en Lima. Entonces sí estamos haciendo esa incidencia que es clave, no podemos quedarnos en el diagnóstico que siempre se hace y que en el contexto electoral, que es donde nacimos, más aún, ¿no? Siempre está ahí los diagnósticos. Y esa incidencia, Milagros, respecto de las reformas que planteas acá, que curiosamente son compartidas incluso por gente vinculada a estos poderes. El otro día estuvo el señor José Chevasco y también hablaba de algunas reformas que también las veo en el libro, la necesidad de, por ejemplo, hacer el cambio del Parlamento en tercios, que sea continuo, darle posibilidad a los parlamentarios accesitarios, refrescar esta situación. Pero, ¿cómo hacemos incidencia para que eso finalmente se logre? ¿Cómo convencemos a los que finalmente tienen la capacidad de hacerlo de que eso es lo que conviene? Es verdad, y cuando se tratan de reformas constitucionales y la bicameralidad en el marco de la cual debería darse la renovación por mitades de la Cámara Baja, creo que requiere de una supermayoría, ¿no? 87 votos en un Congreso fragmentado, atraviesa por casi 8 de los 12 grupos parlamentarios que existen al día de hoy, ¿no? Ese es otro tema que se plantea también, de qué manera se generan desincentivos para crear nuevos grupos parlamentarios y para que se pueda trabajar en torno a los grupos políticos que participaron en elecciones. Eso tiene un impacto importante porque esta desconexión con los problemas y la falta de eficacia en solucionar problemas y políticas públicas generan los resultados como lo que hemos visto en Latinobarómetro, ¿no? Que son posteriores a la publicación, pero que van en la misma línea de lo que ya el Barómetro de las Américas o la Unidad de Inteligencia de The Economist habían anunciado sobre ese descontento con la democracia. Perú está al final de la tabla respecto de la satisfacción con la democracia y eso debe preocuparnos y debe impulsar a quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones políticas a hacer cambios, ¿no? Hay un elemento de diseño institucional, pero hay un factor de toma de decisiones políticas así es. que no se puede reemplazar y que pues los expertos de Evidenza ponen planes y soluciones, que creo que esa es un poco esa mirada optimista del Perú, que no importan los problemas, siempre hay que pensar en qué hacer frente a esos problemas y pensar que tienen solución. Pero
no solamente hay que encontrar la solución, sino quienes impulsen a concretar esa solución. Y ahí es donde necesitamos de la política. Exacto, pero además es un poco frustrante porque el libro también manifiesta que esto de las reformas políticas ya tiene más o menos 20 años. O sea, 20 años en esta situación no solamente habla de falta de eficacia, sino que en verdad una suerte de inconsistencia y obviamente de negación de la realidad. ¿Hay alguien, hay una porción de la población que tiene poder que no quiere que cambien las cosas, Milagros? Yo creo que es necesario involucrar a la ciudadanía y explicar por qué 2 cámaras es mejor que una, por qué más congresistas es mejor que tener solo 130 y por qué eso se puede hacer sin un mayor gasto, pero con mayor eficacia en términos de representatividad. Creo que esa es la mirada y las preguntas que nos hacemos y también qué respuestas alternativas podemos dar, ¿no? Sobre eso vamos a estar en la feria presentando el libro, el primero, el martes a las 8 de la noche, así es que están cordialmente invitados y por supuesto el libro está disponible en las librerías. Estupendo, Nicolás. Y parte de esa incidencia es justamente presentar el libro, estar en estos eventos, pero seguramente también, como decía Milagros, tratar de diseminar estas ideas en un nivel de mayor calado, ¿no? O sea, porque a veces la población siente que estos no son sus temas, que son temas de expertos, que son de los constitucionalistas, de los políticos que están en el Parlamento, pero la gente en sí misma no valora la democracia. O sea, vemos a la democracia como una cosa demasiado abstracta cuando en verdad es un modo de vida, ¿no? No, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos pensando en la organización de un debate universitario sobre el tema de la corrupción y planteábamos, oye, este roba pero hace obra, ¿por qué es un problema para un universitario? ¿Por qué el que roba pero hace obra, si le hace la pista o si le mejora la carretera de su región o le mejora la universidad, ¿por qué se roba pero hace obra le afectaría a él? O sea, ¿en qué le afecta la corrupción al estudiante universitario, ¿no? Y ponernos a pensar que no es tan sencilla la respuesta, ¿no? En cómo me afecta la corrupción si van a hacer la obra finalmente. Bueno, pues uno podría decir cínicamente, ya pues que el empresario se lleve su parte, pero yo me quedo con la obra, ¿no? Y ahí uno no se da cuenta del impacto que tiene esto en el bienestar en general de las personas. Lo menciona José Ugaz, 13 de cada 100 soles que se gastan se van en corrupción. Se podría mejorar mucho la salud, la educación, y a veces no se es consciente de eso. Entonces, desde Evidencia hacemos el esfuerzo de involucrar también, por ejemplo, a los jóvenes y de llevar un mensaje más sencillo, más entendible, ¿no? Claro, porque además también eso lo mencionan al comienzo en la introducción. Si hubiésemos hecho bien nuestra tarea, no se hubiera dado casi un 50% de los fondos públicos, que es corrupción, ¿no? O sea, al final eso es restarle la calidad de vida a muchos peruanos, ¿no? Entonces, en verdad, no es solamente que me están roba, pero hace obra, sino que en verdad me quita la posibilidad de que sea mejor. Sí, y evidentemente hay un gran desincentivo. Sí, ¿no? Obras paralizadas, mal hechas, eso también es parte de la corrupción, ¿no? Exactamente. Y estos libros que ustedes han puesto a disposición de la opinión pública y eventualmente de los policy makers, ¿tienen una secuencia lógica o han justamente, el siguiente libro va a ser acerca de, el manual, cómo hacerlo, el ABC? Bueno, en realidad el primer libro que fue parte de esta iniciativa, en realidad la iniciativa nace como para plantear propuestas concretas en medio de la campaña electoral. Creo que no teníamos ni siquiera pensado hacer el libro, sino que la editorial, y ahí agradecerle a Penguin que nos invitó a escribirlo. La primera idea era plantear propuestas muy concretas en temas puntuales como salud, como educación, reactivación económica, reforma tributaria. Sacamos un segundo libro el año pasado enfocado en las regiones, en el crecimiento económico de las regiones, ¿no? Y como cierre, porque en realidad creemos que este es el cierre de esta serie de libros, este año dijimos, bueno, el tema institucional, que ya lo habíamos mencionado en el primer libro, claramente no hemos avanzado, hemos retrocedido bastante en el último año y medio, necesitamos, y para eso también desde Evidencia, acudimos a otros expertos, como Mili, como José Ugaz, como Carolina Trivelli, que fue autora en el segundo, Roxana Barrantes, Miguel Jaramillo, que fueron autores del primer libro. Entonces, es también invitar a otros investigadores de otros think tanks para que sean parte de y propongan esto, ¿no?
Exactamente, hay una masa crítica pensante y yo creo que ahora hay que empezar con la masa crítica que haga incidencia. Muchísimas gracias Milagros Campos y también Nicolás Basic, ¿no es cierto? Basic, por haber estado con nosotros y bueno, vamos a seguir explorando el libro porque evidentemente tiene mucha información que vamos a tratar de diseminar también en estos diálogos abiertos. Y después del corte, muchas gracias, y después del corte vamos a volver con un exministro de la producción, el señor Alfonso Velázquez, para seguir hablando de los temas que obviamente le interesan a usted y que eventualmente podrían tratarse mañana en el mensaje de la presidenta Boluarte. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Muy bien, estamos de vuelta y ahora hablaremos de productividad, que es un sector que obviamente se ha visto también afectado por las circunstancias que vivimos. Hay un tema también internacional que, por ejemplo, afecta al dólar y hemos convocado a un exministro de la producción, como decía el señor Alfonso Velázquez. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta, habiendo usted sido exministro de producción, vinculado también con estos sectores relevantes, el tema del dólar, ¿no? Es curioso, está a la baja, beneficia a una porción de la población, digamos, el consumo 1 a 1, la gente como uno, pero al sector exportador lo va a afectar fuertemente. Indudablemente, son dos sectores de la actividad peruana, el sector del consumo interno, el doméstico, que sonríe cuando baja el dólar, claro, ¿verdad? Sonríe porque tiene menos deuda, los que han comprado en dólares, o pueden guardar un poquito si es que tienen un excedente. Y por supuesto, siempre la exportación se mide con el tipo de cambio, ¿no? Y los sectores están deteriorados en cuanto al mercado. Este primer semestre la exportación ha crecido 3.5%, pero básicamente por los minerales. Todo el resto de la economía exportadora ha decrecido. Y el sector agroexportador, que normalmente crece del 8 al 10%, ha crecido también 2.7, 2.5%. O sea, estamos en una situación difícil y esperamos pues algunas medidas reactivadoras. La reactiva fue un gran aporte en su momento post-COVID. Creo que deberíamos pensar en una propuesta también reactivadora para poder mantener la competitividad, por lo menos con tasas de interés también menos altas, que podría ayudar a todo el sector productivo nacional reduciendo este interés, ¿no? Claro, y estas medidas que en gran parte están vinculadas a tratar de amortiguar el impacto de la situación macroeconómica desde la pandemia hasta las movilizaciones, en fin, toda la crisis política ha golpeado mucho a la economía nacional, pero pareciese que todavía no terminan de dar frutos, ¿no? Y ahora está con Punche Perú, en fin, son medidas obviamente, paliativas que tratan de amortiguar. ¿Qué le falta a estas medidas para en verdad ya, ahora sí, ser potentes y dar el bull? Bueno, creo que lo más importante, y se lee en las encuestas, el promedio, el común denominador, es recuperar la confianza en la economía. No en la gestión de las personas, sino en la economía, ¿no? Los agentes económicos indican, cada vez que emiten una opinión, está bajando el crecimiento del PBI. 2.9, 2.4, 2.5, estamos hablando de 1.8 a 2, pero hay quienes dicen que creceremos al 1%, y algunos se atreven a ser aún más pesimistas. Entonces, eso significa que las primeras medidas tienen que ser justamente esa motivación a la economía, propiamente dicho. Los proyectos Chavimochic, Arequipa, están Najes detenidos, la reconstrucción en el norte está detenida también, la ejecución presupuestal 30-35%, o sea, no se está implementando, pese a que recursos no se está gastando. Y al no gastar no hay un efecto multiplicador, como diría John Maynard Keynes, el efecto multiplicador de la inversión. No estamos invirtiendo, podríamos estar contratando personal para tapar
la cantidad de huecos que tenemos en todo el país, pintar las escuelas, pintar las postas médicas, generemos un efecto multiplicador reactivador desde el punto de vista de la economía. Y desde el punto de vista de la agricultura, de la pequeña empresa, también una visión reactivadora. Sobre todo los que estamos vinculados al comercio exterior, anhelamos poder tener una visión productiva en la zona rural. Ajá. Una gobernanza productiva que motive una labor creativa, de iniciativa de los alcaldes que trabajen junto con sus gobernadores, utilizando adecuadamente sus recursos. Y también, no sé si se ha hablado aquí en tu programa, pero existe este mecanismo Procompite. Son recursos de los gobiernos regionales y los municipios, otorgados por supuesto por el MEF y administrados por Produce, que deberían generar un impacto también de reactivación. Entonces, desde el punto de vista de la recuperación de la confianza y un liderazgo productivo en la zona rural para poder producir lo que el mercado quiere, Sí. de forma contundente, conjunta y ordenada. En efecto, aun cuando hay fondos públicos, el gasto público se ha incrementado, pero falta velocidad en la ejecución y en la gestión. Y una medida creativa, innovadora que se encontró en algún momento para lograr eso fueron las obras por impuestos, ¿no es cierto? Que ahí en verdad lo que se ha logrado es generar una solución mixta en donde el privado asume ciertas responsabilidades de obra pública, pero evidentemente es un incentivo para su propia gestión. Sobre este tema, ¿qué opina usted? Importante, ojalá que se pueda reglamentar, es la última medida, mejorando siempre la legislación. Falta el reglamento para determinar que el sector privado pueda ejecutar directamente las obras que en coordinación, por supuesto, con la autoridad decide para mejorar su competitividad. Estamos hablando del sector exportador. El sector exportador tiene recursos, podría, como lo están haciendo varias empresas, invertir en escuelas, lo están haciendo en Trujillo, en carreteras, en apoyo en agua y desagüe para la población que trabaja alrededor de los centros agroindustriales. Hay muchísimas necesidades. Trabajar en el tema de la lucha contra la anemia. El sector privado también quisiera utilizar obras por impuesto para ayudar en la reducción de este tremendo mal que lleva 2 de cada 3 niños peruanos, 2 están con anemia. Es un tema tremendo. Y este enfoque de obras por impuesto podría, Maite, ser determinante en este cambio. Exacto. ¿Y qué mejoras cree usted que tendría que tener? Porque hasta el momento está funcionando, digamos, en su criterio bien, o ¿qué habría que, por ejemplo, mejorar? Este ¿Que reglamento, sean solamente obras, que sean servicios, por ejemplo? Este reglamento lo que espera es que sean más transables los cipreles. Porque la constancia de haber invertido... Los certificados. Los certificados para el público, los certificados de ¿Podríamos inversión. explicar un poquito esa lógica para que la gente que justamente nos está viendo entienda qué gana el privado cuando justamente pide que sus impuestos le permitan hacer obras a favor justamente de un gobierno local, etcétera? Se entiende que en la medida que se reglamente, se organizarán fondos de inversión para ayudar a las empresas constructoras a desarrollar estas obras, ¿no es verdad? Y al desarrollar la obra se recibe el certificado y habría un mercado de bolsa, específicamente tipo bolsa, para comprar y vender estos cipreles. Entonces habría una agilidad en el acceso al recurso una vez que la inversión está realizada. Interesante. Y esto también sería un incentivo para que más empresas decidan aplicar este tipo de situación. Y por supuesto también agilizar al tener ya estos fondos de inversión que ayudarían a las empresas, evitarían que esas empresas, nuestras empresas y nuestros empresarios reduzcan su liquidez, porque la obra está siendo inyectada con un crédito, con un fondo que luego va a darle resultados también al empresario en la reventa del certificado. Una situación que es evidente y que no podemos ya tapar es el asunto climático. Estamos en medio de un fenómeno del Niño, se nos viene el fenómeno global, lluvias y sequías. ¿Qué medidas cree usted que mañana, qué le sugeriría a usted si puede hacer ahora a ese discurso que nos va a dar la señora Boluarte respecto de cómo ayudar a los productores, a los pequeños, sobre este asunto? Esta sonrisa que acaba de salir es porque he leído que no podemos hacer obras de prevención mientras haya agua en los ríos que están cargados en este momento. Entonces, realmente es preocupante que no podamos hacer medidas preventivas, ¿no es verdad? Pero
esperamos pues que el ordenamiento, las inversiones que se están realizando a nivel de gobiernos regionales y municipios para ordenar el cauce de los ríos, limpiar, por lo menos limpiar para que no se retenga. Porque cuando tenemos maleza, suciedad en el cauce de los ríos, las desembocaduras, se generan represitas en todo el camino, que eso desborda y genera el impacto destruyendo los espacios. No es tan malo cuando tenemos agua. Estamos viendo que en Piura, luego del Yacu, ha habido muchas áreas que normalmente son desérticas, pero hoy se está sembrando. Las menestras, frijoles, que es un cultivo de poca inversión, de poco periodo vegetativo, de alta demanda, alimento, nutrición, Perú, granero mundial, PMA, Programa Mundial de Alimentos. Entonces, significa que si nos ordenamos y podemos correr estos meses, Maite, el INIA generando semillas, porque vamos a necesitar insumos. Así es. Si no hay insumos, ¿cómo siembras en estas nuevas áreas que se presentan luego de la lluvia, ¿no? Creo que es parte de la reacción rápida de un gobierno. Creo que la ministra de Agricultura está atenta a estos temas y poder tener un ordenamiento de la ejecución de las OPDs, de las empresas, de los órganos de gestión del gobierno, para poder trabajar en forma unida, en forma consolidada, con un objetivo claro: producir territorialmente, masivamente, de acuerdo a la potencialidad de cada región y producir lo que el mercado quiere. No orientar la producción a lo que el agricultor demanda, porque el agricultor va a querer siempre más de lo mismo. Sí. Tenemos que motivarlo, orientarlo a que esta producción atienda una demanda, pero del exterior, de la capital, del demandante realmente. Entonces son cambios en la orientación productiva que deberán tener un impacto importante en la medida que se realicen. Exactamente, y pequeñas medidas, como usted dice, pueden ser también grandes cambios, ¿no? Por ejemplo, necesitamos ordenar a la producción rural vinculada también a la agricultura. ¿Sabemos exactamente de cuántos estamos hablando? ¿Hay un número? ¿Usted más o menos maneja ese número? Total. Para empezar, según el AGAP, este boom que vive el país, que nos ha permitido crecer al doble del promedio mundial. Las agroexportaciones mundiales en los últimos 20 años han crecido al 8%. El Perú ha crecido casi al 16%. Eso significa que las medidas propuestas en la Ley de Promoción Agraria, que se retiraron en diciembre del 2020, han sido positivas. Pero este crecimiento importante solamente significa el 5% de las tierras hábiles en el Perú. Ya. El 95% está en manos de 2 millones de unidades agrícolas que constituyen la agricultura familiar. Y que son pequeñas, estamos hablando del pequeño. minifundo, ¿no? 5 o 10 hectáreas el promedio. Alguna de esta masa productiva consolidada que están ya atendiendo agronegocios, una intermedia que está mirando qué hace el vecino para crecer, pero hay una todavía en total necesidad, en pobreza, que necesita integrarse. Así es. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hay experiencias claras y visibles con indicadores de gestión. Sierra Exportadora en su momento generó programas nacionales orientados al mercado, ¿no? Ya. En cada región tenemos la lista de los productos que tienen mercado. Y esa lista de productos tiene compradores de los exportadores y empresarios que quisieran. Existe esa producción. Cada gobernador que conoce o conocería o debería conocer esta lista, dedicarse a generar, por ejemplo, en Huancavelica. En Huancavelica está claro que hay que hacer lana de alpaca en la altura. Hay que hacer quinoa, hay que hacer palta, trucha y quesos maduros, ¿no es cierto? Sobre estos 5 productos el gobernador se organiza con sus directores regionales y le dice: vamos a trabajar unidos con las OPDs del Ministerio de Agricultura, de la Producción de Comercio Exterior, para que estos 5 productos seamos los más competitivos en el Perú. Exacto. Y suena fácil, pero algo pasa en el camino que no termina de justamente agilizarse para llegar a la meta. ¿Por qué? Porque siempre queremos empezar de cero. Queremos descubrir la pólvora cuando ya el camino está escrito. Y para acabar, Maite, esta parte de lo que el gobernador debe hacer, incorporar en el sílabus educativo qué cosa es la quinoa para su población, cómo se produce con riego tecnificado, cómo se le da valor agregado a su quinoa, a la palta, al queso maduro. O sea, los niños tienen que salir de la secundaria conociendo el potencial territorial, y tú eres una experta en temas de educación.
Sí. de IPAE, ¿no es cierto? Entonces, eso es, nos falta orientar que el conocimiento de la riqueza y el potencial de cada territorio esté inmerso en el ser de cada miembro, de cada ciudadano, Perfecto. de cada egresado de la escuela. La última las pregunta, provincias. porque nos gana el tiempo. ¿Cuán importante es la asociatividad en ese nivel de agricultura? Porque como bien ha indicado, estamos hablando de hectáreas muy chiquititas. ¿Cómo motivamos que hayan más asociaciones, cooperativas, etcétera? Son dos los pilares del futuro de la agricultura familiar. Uno, la asociatividad, unirlos porque solos no avanzan. Y el otro, Maite, es la normalización productiva. Ajá. Producir igual, Ajá. la misma semilla, el mismo periodo, Estandarización. ¿no es cierto? La estandarización, la talla, el patronaje. Interesante. Entonces, esas dos columnas, la asociatividad y la normalización, sostienen el triángulo de la productividad y la competitividad. ¿Cómo asociar? Hay que poner una zanahoria adelante. Un incentivo. Hay que tener una motivación. Por ejemplo, las cooperativas funcionan porque hay un régimen especial económico en la cual entregan el café o entregan el cacao y no hay una operación auditable, no es una operación final. Se puede acumular para luego ya rendir cuentas en el momento que se comercializa. En cambio, el pequeño empresario, cada transporte, cada movimiento que hace, está la SUNAT auditando y controlando. Entonces, creemos una serie de incentivos en diferentes, no solamente para café y cacao, no solamente para cooperativas, sino para cualquier forma de asociatividad. Creemos estos incentivos. Estupendo, muchísimas gracias por esta conversación, ha sido muy importante lo que ha mencionado. Hay que seguir tratando de dar incentivos a esos sectores que son pequeños, pero que tienen gran potencia. Para terminar, se habla mucho del éxito de la agricultura. Esta ley 27360 derogada, creo que deberíamos entrar también a planificar incentivos sectoriales para generar esta reactivación. Y si tuviera que pedir yo algo al gobierno en esta víspera, sería recordar el impacto que tuvo el FEND, el Fondo de Exportación No Tradicional, y el seguro de crédito en la creación de este boom exportador que se vive. Solamente estamos aplicando el 5% de nuestros espacios. Todo el espacio que queda tiene que tener motivación, creatividad e incentivos. Totalmente de para acuerdo. triunfar. Muchísimas gracias al ex ministro de la Producción, Alfonso Velázquez, y será hasta otra ocasión, en verdad. Muchas gracias, Maite. Muy bien, y después del corte vamos a volver con el showman Carlos Galdós para hablar de adolescencia, adolescentes. Obviamente es un tema serio, pero lo haremos en tono de humor porque él obviamente sabe mucho de eso. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Muy bien, ahí estamos, hemos vuelto y ahora estamos con Carlos Galdós, que es un showman, es un coach. Ahora, ¿cómo te podemos definir? Yo te decía ahora en el bloque que he estado revisando tus contenidos en TikTok y veía pues, que estabas en un plan así, más bien de coach, y dabas unas ideas interesantes que son de tu propia experiencia, pero que al final resultan instructivas. ¿Cómo así ha sido del humor a esta nueva faceta? ¿Qué ha pasado? Gracias por la pregunta. Mira, yo soy un comediante, Ajá. ¿correcto? Soy un comunicador que he utilizado la comedia como herramienta siempre. Ajá. Y lo que creo que está pasando con este espectáculo, con el auxilio Tengo un hijo adolescente, es que he encontrado que usar el humor como vehículo para decir cosas que a mí me están ocurriendo como padre. Ya. Pero además he recopilado mucha información y ahí es donde entra mi rol de comunicador, ¿correcto? Y claro, en el carrito del humor llegan muy bien al público, ¿no? Me da risa porque me dicen, bueno, y me ponen en ese rubro de coach, digamos que no soy, ni pretendo serlo tampoco, pero de eso va el show. Yo lo que cuento es la adolescencia de mi hija mayor, Ya. que ya tiene casi 17, cómo impactó eso en mi vida y cuento mis sesiones de terapia con mi psicoanalista, quien me acompañó mucho para
Entenderla, entender claro. este momento tan maravilloso. Claro. Y además de ahí ya vino lo mío, ¿no? Leí un ¿Y montón. tú le recomiendas de a la gente en TikTok que no vaya con sus hijos al circo? Porque eso es como que ya... No, para que vayan a mi show. Para que vayan a tu show. Pero tiene algo de sentido porque en verdad, y eso seguramente te ha confrontado a ti, los nuevos tiempos tienes a un adolescente que a veces ha madurado más que lo que Seguro. tú cuando eras, o Tiene nosotros mucho- cuando éramos adolescentes. Es gente mucho más Mucho más nivel de rápida. conciencia, ¿no? Exactamente, Mucha más ¿no? conciencia. Entonces es más difícil pues gestionarlos. Sí, yo lo que encuentro en el show es que lo que me fascina es ver a los papás y a los hijos en un espacio de encuentro, que eso es muy difícil con un adolescente, Claro. ¿correcto? Porque claro, desde el humor estoy contando cosas que pasan a los adolescentes, ellos se ríen porque se ven ahí en el escenario, y también cosas que vivimos los padres. Entonces, claro, este juego de miradas que hay, oye, eso me pasa a mí, eso te pasa a ti, y al final, o entre momento y momento, situación que narro, yo cuento un poco qué hice yo desde la asesoría, ¿no? No es que yo sea un iluminado, sino... Y la gente le hace cierto sentido lo que cuento. Además, tú sabes que yo me preocupé mucho de querer entender qué pasaba por el cerebro de mi hija. De un adolescente. Entonces, hablé hasta con neurólogos. Ya. El tema de la adolescencia, y esto es tal cual, se les ha apagado un lado del cerebro. El lado que los vincula con sus papás, con su mamá y su papá. Y se les enciende el lado que los vincula al mundo entero. Eso es real, esto no es una forma de Claro. decirlo. Claro. Y eso nos cuesta mucho a los papás. Seguramente tú también te acordarás de cuando eras adolescente, ¿no? O sea, la Totalmente. adolescencia es la edad de la rebeldía. Y Necesaria. Necesaria porque, entre otras cosas, justamente estás generando tu propia personalidad. Eso Ahora, es. en estos tiempos, yo lo que creo es que a veces también encontramos adolescentes tan maduros que terminan haciéndole coach a su papá. ¿Eso te ha pasado a ti? Mira, me ocurrió hace poco, hace poco no, ahora ha sido hace un mes y medio, en una discusión, estas discusiones típicas de padre e hija, de sales, no sales, donde ahí está el poder de por medio, Ajá. ¿no? Y de pronto, en el momento le digo, no quiero que salgas, no. Y me dijo, ¿pero por qué? Y ya estábamos a los gritos, ¿no? Y en ese momento, no sé, algo entró en mi cerebro, se me activó el wifi y dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy desde el lado del papá, de no, porque yo... Y eso no funciona, no sirve, no es real. Y le dije, porque tengo miedo, Valentina. Valentina se llama mi hija. Porque tengo miedo. Y fue como un momento, nos miramos, me miró, me dijo, ¿miedo a qué? Miedo a la calle, mi amor. Miedo a que te pase esto. Y me dijo, ella me tiró un centro maravilloso. Me dijo, bueno, entonces enséñame. Y ahí logro entender, y yo tomo eso también como moraleja en el show, porque digo, los adolescentes lo que necesitan, lo que requieren es que los acompañemos, ¿correcto? Que seamos los entrenadores de la vida de nuestros hijos. Ese es el rol de uno. Yo soy el entrenador de la vida de mis hijos. Claro, y a veces también pasa que hay que tener cierta humildad desde el rol del padre para aceptar justamente que tus Que hijos... tienes miedo, por Obvio, ejemplo. claro, por ejemplo, ¿no? Imagínate, antes, no sé, pues nuestros papás, que iban a decir esas cosas, ¿no? Eran casi perfectos. Claro. Hoy día Sí. verte en tu lado vulnerable ayuda mucho más a conectar con tu hijo adolescente porque él también es muy vulnerable. Totalmente. Están en un periodo, además, donde no entienden qué les está pasando, qué están sintiendo. Tienen muchos elementos distractores. Comienzan, Así es. además, a sentir cosas maravillosas, como, por ejemplo, la valoración. O sea, comienzan a ser elegidos por quienes son, no necesariamente por su tribu, ¿no? Papá, mamá, la familia, sino en el mundo externo, en el exterior. Claro. Entonces, es un momento, son 5 años en los que están bajando un archivo. ¿Viste? Cuando bajas una Claro, actualización claro. en la compu, están actualizando su info y no pueden operar. Así es. Y tú has entrado en este mundo de las redes sociales justamente por eso, porque una de las cosas que está marcando mucho a la adolescencia de estos tiempos son las interacciones en el TikTok, en el Instagram y todo lo que eso implica. ¿De eso también hablas en Sí. tu show? Sí, de hecho, el show lo divido en varios momentos. Ya. Donde cuento, por ejemplo, hablo de las batallas que hay que perder como padres. Los papás, a veces nos enfrascamos en un solo de guerras en la casa innecesarias. Hay un tramo en el que hablo sobre cómo comunicarnos con nuestros hijos. Ahí entra mi rol de comunicador, ¿no? Todo lo que estudié en la universidad, qué sé yo. Cómo hacerlo efectivamente. Hay varios momentos. Y también hablo de las redes, que es ahí venía tu pregunta.
Y es que esta mirada que tenemos los papás de las redes, que los chicos se están enviciando, son unos Sí. viciosos, no lo son. Es A una ver, qué competencia interesante. desigual. Ya. Cada vez que tu hijo está encerrado en su cuarto frente a una pantalla, él está compitiendo contra 5.000 ingenieros de sistemas que están haciendo todo lo necesario para generar algoritmos que se los coman. Y eso es lo que les está pasando. Entonces nosotros como papás necesitamos hacer todo lo necesario para que el mundo exterior, fuera del cuarto, Sí. sea lo suficientemente apetitoso Así es, interesante. como para que aunque sea asomen un Exactamente, ratito, Exactamente. ¿no? Así es, y es una realidad Eso es. cierta, Y es ¿no? una O sea, realidad que hoy es los innegable. acompaña, innegable, no podemos pelearnos con ella y hay que enseñarles a vivir, a convivir con ello. Pero la mirada de los papás, creo yo, nuestra mirada tiene que ser más certera, ¿no? Más asertiva, en tanto y en cuanto, repito, no es que se estén viciando, no se estén viciando, Así es, está así es. siendo capturado realmente por un algoritmo. Pero también está aprendiendo a socializar de esa manera y bueno, tú lo haces a través de TikTok, ¿no? Has Totalmente. aprendido también esa Bueno, lógica. yo estoy en las redes porque es como Claro. en nuestra época que era las páginas blancas. O sea, tenemos que estar en las Bueno, redes había estaba el SMS, ¿no? Pero esto es otra cosa. Esto es otra Claro, cosa, ¿no? claro. Claro. ¿Y qué ha sido lo más difícil en este proceso de encontrarte acompañar con, la con adolescencia un de mi hija? adolescente, ¿no? Porque están las peleas, está el Sí. hecho de entender que tu hijo es alguien absolutamente distinto a ti. Eso es lo más y difícil. que no es una extensión tuya, ¿no? Porque ahí Eso viene es lo más todo un difícil. problema de los padres de que creen que es como yo. Ay, mira cómo se parece a mí. Buscan estas Totalmente, cuestiones. Y yo comienzo el show preguntando quiénes sintieron que han fracasado como padres. Y tú ves que toda la platea levanta la mano, comenzando por mí. ¿No? Ya. Porque ahí está esta sensación de qué hice mal. Porque claro, la adolescencia no te avisa, no te manda un correo electrónico, dice dentro de 2 horas y 3 días seré un adolescente. Y de pronto, de un día a otro, están molestos, sienten asco por ti, esta cosa de es real, ¿correcto? Su cerebro les manda esas órdenes para que tomen distancia de nosotros, Así es. distancia necesaria. Y eso fue para mí lo más difícil. Entender que no había fracasado como padre y que lo que necesitaba de ahí en adelante es entender que lo que se me estaba presentando es el primer checklist. Ajá. ¿Qué hice de 0 a 11 años y cómo lo hice? Y a partir de eso ajustar algunas cosas y acompañar, ¿no? Claro, porque en psicología hay esta cuestión del nido vacío que se produce ya cuando los hijos se hicieron independientes. Correcto. Pero hoy día se están haciendo independientes más rápido. Maravilla, Entonces tienes ¿no? que prepararte para que te digan ya chao. En realidad, rápido. yo creo que los padres necesitamos entender, anclar que el ejercicio de crianza, de educación, de acompañamiento, pasa por, voy a hacer todo lo necesario, darte muchas armas para que seas libre. ¿Cómo te enseño libertad? ¿Cómo te enseño a moverte en el mundo? Así es. Y eso significa, y tú dices, ¿y qué te califica, ¿no? Como positivo, cada vez que tú puedes dar un paso atrás. De eso va la vida, ¿no? Doy un paso atrás, ya no. O sea, no me haces siempre, te casas y vas a voltear a mami, ¿qué hago? Papi, ¿qué hago? Claro. Un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás. Y estar ahí siempre para esa llamada en la que habla ya la experiencia del adulto, ¿no? Sí, sí. Y tú además en este videito que compartes en TikTok dices, les instas a los padres de adolescentes a que no tiren la toalla, porque a veces Sí. aburre. Bueno, de hecho, eso parte de mi experiencia, sí. Hay un momento, por ejemplo, yo tengo la dinámica de, yo soy divorciado, ¿correcto? Entonces, claro, no vivo con mis hijos, pero sin embargo tengo unos días donde Claro. para mí son religiosos, o sea, llueva o truene, así se desclave Cristo de la cruz, y yo voy a recoger a mi hija del colegio 2 veces por semana, por decirte, ¿no? En algún momento yo me sentí y dije, bueno, ¿para qué voy? Soy el Jaime. No me habla. Ni bien sube al auto, está con los audífonos, no me mira, no, hola mi amor, ¿cómo? Nada. Y entendí que en algún momento ella iba a Hacer clic. decirme algo Ya. cuando lo necesitara. Que esos espacios que nosotros damos por perdidos, para ellos son espacios seguros, ¿correcto? Así no los estén utilizando. Y de hecho ahí cuento un momento de una conversación muy importante que tuve con mi hija y además eso
ese fue un insight que me dio mi terapeuta. Me dijo, no, tranquilo. Vas a darte cuenta que en ese espacio, en algún momento, algo te va a decir. No abandones esos espacios. ¿No? Porque además mantenerse en silencio con alguien sin que sea perturbante implica que hay un gran nivel de confianza, ¿no es Seguro. cierto? O sea, Claro. si un padre no puede estar con su hijo en silencio y eso No, le ni genera, claro. está porque están mal, ¿no es cierto? Mátate. O sea, obviamente, algo está pasando O porque con tu pareja. claro, el silencio también es una forma de comunicación. Totalmente. ¿No es cierto? Sí, es tácito. Así es. Y el silencio... Como la música, hay ¿no? El silencio tiene una un comodidad. rol. Sí, claro. Exactamente. El silencio también, en el silencio también deberías estar a gusto. Claro, exactamente. Más sobre todo, ¿no? Porque eventualmente aparecen otras cosas que no se dicen de manera expresa, ¿no? Directa. Correcto. Sí, claro, hay una comunicación ahí no verbal, un gesto, una cara, una manera de sentarse. Te das cuenta, tú conoces Claro. a tu ¿Y gente. tú qué crees que piensa la gente cuando te escucha ahora así hablar de esta manera, como un hombre más bien así, medio instructivo, sabio, y ya se... ¿Tú has dejado de lado tu rol más bien del humor? No, ¿O es un mix? Yo esencialmente, como te digo, soy un comediante, ¿no? Y el show es un show de humor. De humor. Ujú. Pero con viene- cierta vienen sabiduría, ocurriendo, ¿no es cierto? Porque claro. esto que estás mencionando es una sabiduría cotidiana que no siempre es fácil transmitir, ¿no? Y ahí viene Tal tu vez rol de comunicador. Pues. Yo me estoy permitiendo desnudar algo íntimo, porque estoy contando también como yo me siento. O sea, a ver, yo parto de esta premisa, que para mí no ha sido fácil ser papá, porque yo no he tenido papá. Interesante. Yo conocí a mi papá hace 1 año y medio. ¿Hace 1 año y 15 medio? días antes que muriera. No te creo. En una conversación de 8 minutos, que no fue ni siquiera una conversación, porque era un señor entubado y sabe Dios. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros aprendemos por modelación. Yo ese modelo no lo he tenido. Entonces, mi gran raya en la vida, digamos, fue durante mucho tiempo, ¿cómo hago para ser papá? Y otra pregunta que siempre me he hecho es, ¿qué se sentirá tener papá? Y esos han sido mis móviles, ¿no? Y desde ahí es que yo digo, yo no sabía ser papá, diseñé el papá ideal para mi hija desde el papá que me hubiera gustado tener a mí, y cuando llega la adolescencia sentí que había fracasado como padre, ¿me entiendes? Entonces, y ahí Claro, comienzo claro. a elaborar. Y a lo mejor, como te digo, poner esto sobre un escenario, sobre la mesa. Hay mucha vincula, gente que se va a conecta. identificar, ¿no es cierto? Porque nadie es perfecto y seguramente el rol de la paternidad y la maternidad es además un rol socialmente muy sobrevalorado. Totalmente. ¿No? Si no eres papá, no eres nadie. Si no eres mamá, Total, peor, eso ¿no? es una Entonces, en barbaridad. verdad, hay una sobrevalorización muy fuerte. Llevando la peor carga a la mujer. Exacto, ¿no? O sea, de Y todas maneras. De todas maneras. Entonces, en verdad, también hay que ponerle un poco de cable a tierra Sí. y explicar que es un proceso en el que ambas partes crecen, ¿no? Hay varios cables a tierra que yo pongo en el show. Uno de ellos, por ejemplo, estos conceptos tan confundidos, ¿no? Yo soy el amigo de mis hijos. Yo no soy amigo de mis hijos, porque si yo soy el amigo de mis hijos, los estoy dejando huérfanos. Yo soy el padre de mis hijos. Y claro, es incómodo, porque ser papá necesariamente es ser incómodo. Es poner límites. El amor es poner límites. Así es. Cualquier vínculo de cualquier índole necesita límites. Sí, pero hay papás que son muy engreidores, ¿no? Y creen que eso es una manera de ser buen papá. Y les facilitan la vida a los hijos Sí. porque justamente lo que tú decías, a veces duele mucho, no quiero que sufras y entonces vivo por ti. O quiero ser el papá siempre elegible. ¿Correcto? No quiero Claro. que dejes de elegirme. Peor, ¿no? Entonces ahí el mambo es del papá. Digamos, Así señor, vaya al es, psiquiatra, por favor, así es. que es lo que yo hice. Qué bien que Señor, lo vaya y dices, qué bien que lo trátese. dices porque en el fondo hay un gran narcisismo de ese padre que no piensa en su hijo sino en él. Es O hay un una deseo herida, del padre, ¿no? O a lo mejor hay una herida de no ser... Seguro. ¿Cómo hago para ser querido? O sea, ¿sabes qué pasa? Yo he trabajado... Mira, estoy tratando de armar el rompecabezas de esta conversación en cuanto a lo que me dices, que te lo agradezco. Yo creo que lo que he logrado en este show es que pongo sobre la mesa mucho lo que yo he sentido y desde mi herida, que es una herida de abandono, ¿no? Entonces, la pongo mucho en el escenario y desde ahí cuento las cosas de mi vínculo con mi hija, ¿no? Entonces, claro, me ponía a pensar en eso porque
porque sí, yo también he querido ser un padre siempre elegible, ¿no? Así es. Porque, o sea, ámenme, quiéranme. Claro que sí. No es- Carlos, no va de eso. nos tenemos que ir. Ha sido Entiendo. interesantísimo conversar contigo. Me pareció muy linda esta otra faceta tuya, así que Gracias. invítanos para verte. Es mañana. A mañana mismo. Mañana. ¿A Es qué este fin hora? de semana. ¿Dónde? Ajá. Es mañana, pasado y traspasado. Viernes, sábado y domingo en el Teatro Nos, en San Ajá. Isidro. Pueden comprar sus entradas en ticketmaster.p a las 5 de la tarde y 8 de la noche. Pueden ir con sus hijos. Deben ir con de sus eso hijos. va, además. De eso va. Galdós, ¿no dices ninguna mala palabra? Mágicamente no. ¿Lo ves? No hay Te has necesidad. transformado. Todos tenemos derecho. Seguro. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante, como digo, y bueno, vamos a estar Gracias. ahí viéndote. Así que Gracias a ti. ustedes también, los invito a que mañana nos sigan. Va a haber una transmisión muy especial por el Día de la Patria y, ¿verdad? Nos veremos mañana. Así que hasta mañana y, como siempre, si les gustó, un like.